es un gusto darle la bienvenida a este corte informativo en el que le presentaremos la información más relevante del Poder Judicial de la Federación. Hoy es martes 2 de septiembre de 2025. Soy Laura Murillo y saludo a Osiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. La Suprema Corte impulsará una justicia que no discrimine, que no se retrase y que no se venda, afirmó el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz. Ministras y ministros de la nueva Suprema Corte rindieron protesta ante el Pleno del Senado de la República. Al recibir bastón de mando, ministras y ministros de la Suprema Corte se comprometieron a erradicar la corrupción y el nepotismo. El Poder Judicial Federal protegerá derechos de las personas sin importar su condición social o económica. Y este lunes 1 de septiembre se instaló formalmente la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi compañero Juan Carlos González nos presenta una crónica de lo que aconteció en el máximo tribunal del país. Muy buenas noches a todas y a todos. Les agradezco infinitamente que estén acá. Se abre esta sesión pública solemne del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así se instaló formalmente la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. En un hecho histórico, la sesión solemne estuvo encabezada por el primer ministro presidente indígena electo por voto popular. A la sesión acudió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y representantes del Poder Legislativo. En su primer discurso oficial, el ministro presidente aseguró que en la refundación del Poder Judicial de la Federación es el tiempo de la justicia real y verdadera, cercana a las personas y sin privilegios. Reafirmó su compromiso con la división de poderes, el respeto al pueblo, al federalismo, a la Constitución, a las leyes y con justicia social. Hermanas y hermanos, hoy se reinicia nuestro sistema judicial. La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta. Una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda. Una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la nación. No es una consigna, es el horizonte de nuestra historia compartida. Ofreció diálogo con todos los sectores de la sociedad, especialmente con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, para generar confianza en la nueva justicia. El ministro presidente Hugo Aguilar anunció reducción de salarios, eliminación de seguros y otras medidas de austeridad. Desde esta presidencia de la Suprema Corte solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la presidenta de la República. También hubo llamado para los integrantes del Poder Judicial de la Federación en esta nueva época en la que el combate a la corrupción y el nepotismo también será una prioridad. A quienes sienten incertidumbre les digo, su experiencia, su trabajo y su conocimiento son necesarios en esta transformación. Pero también afirmo con claridad, este es el momento de la unidad, de la ética y de la disciplina institucional. El debate es bienvenido, la diversidad de opiniones enriquece, pero ninguna diferencia puede anteponerse al deber supremo de servir al pueblo. La justicia no puede esperar divisiones internas, exige cohesión y compromiso compartido. Así concluyó la sesión histórica de instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Previamente, el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, encabezó la apertura de puertas del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como símbolo de la cercanía con las personas y de una justicia para todas y todos. A la ceremonia de apertura de puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pueblo de México. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar Ortiz, encabezó la apertura de puertas de este alto tribunal que marca el inicio de una nueva etapa en el modelo de justicia en México. Esta puerta ha estado cerrada los últimos años y para nosotros abrirla tiene un significado muy especial. Una puerta siempre sirve para recibir con amabilidad y con el corazón abierto a los visitantes y en este caso a los que claman y exigen justicia. Durante un acto simbólico que representó el comienzo del primer pleno integrado por las y los ministros electos por voto popular, el ministro presidente ofreció un breve mensaje. No solo es un acto simbólico, sino es una invitación para que todos y todas las que requieran la atención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas y los ministros y ministras estaremos atentos para atender a todos y a todas. Subrayó el compromiso con la renovación, el fortalecimiento del Poder Judicial y la justicia para el pueblo de México. Les agradezco que le den seguimiento a la sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva etapa, en esta etapa histórica. La ceremonia, realizada en el acceso principal de la Corte, reunió a decenas de personas que presenciaron este acto histórico. Nunca se había visto unas elecciones así en nuestro país y esperemos que tengamos una excelente justicia. Hoy estas puertas seguramente van a estar abiertas para que la justicia llegue a todos los rincones del país. Necesitamos ese apoyo porque las mujeres siempre han sido sometidas y sobajadas o escondidas atrás de un hombre. Esperemos que esos privilegios también se acaben. La Corte mantuvo su acceso principal cerrado durante 3 años a causa de la pandemia, hasta que el pasado 28 de febrero lo reabrió para celebrar la jubilación anticipada de trabajadores de este alto tribunal. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. Las y los 9 ministros electos por primera vez por voto popular rindieron protesta en el Senado de la República, así como lo hicieron más de 800 personas juzgadoras que ahora forman parte de los distintos órganos del Poder Judicial de la Federación. Y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande. Así fue la toma de protesta por parte de las y los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Senado de la República. Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf, Irvin Espinosa Betanzos, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Arístides Rodrigo Guerrero García, María Estela Ríos González y Sara Irene Herrerías Guerra son las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes al ingresar a la sesión fueron recibidos con aplausos en el Salón de Plenos. En sesión solemne, adoptada en modalidad permanente, también rindieron protesta la y el magistrado de la Sala Superior, magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistradas y magistrados de circuito y juezas y jueces de distrito. El acto protocolario finalizó a la 1:20 de la mañana del 2 de septiembre. En concordancia con la instalación del primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la 66ª legislatura,
fue aprobada por mayoría Zurit Berenice Romero Domínguez como integrante del órgano de administración judicial, quien también rindió protesta ante el Pleno del Senado. Y en un acto sin precedentes, diferentes comunidades indígenas participaron en la ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastón de mando a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gire todas las deidades en una forma positiva para poder salir adelante y ustedes gobiernen con toda la confianza y todo el apoyo de nuestro México querido y a nivel nacional e internacional que nos siguen. De esta manera, la tarde de este lunes se llevó a cabo la ceremonia tradicional de purificación y entrega de bastón de mando y servicio a ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el corazón de la capital del país, representantes de las diferentes comunidades indígenas realizaron su ritual, demandando el apoyo, la fuerza y la sabiduría de la naturaleza y de sus ancestros. En la ceremonia, autoridades de los pueblos originarios llevaron a cabo la entrega del bastón de mando y servicio a los 9 ministros y al ministro presidente. Maestro Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy, ¿qué tiene? Luego de la ceremonia y en su mensaje, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, se comprometió a sanear al Poder Judicial, a terminar con la corrupción y con la impunidad en el país. Por eso, las ministras y ministros que hoy integramos la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos un mandato claro: sanear el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, sanear la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se van a acabar la corrupción, el nepotismo, la deshonestidad. Frente a los nuevos ministros del Tribunal Constitucional del país, de asistentes e invitados especiales, el ministro presidente afirmó que la reforma judicial de 2024 se logró gracias a la urgencia del cambio en la impartición de justicia. Que esta reforma se logró gracias a los aires de cambio, gracias a los esfuerzos de transformación que corren por nuestra patria. En el 2001, recordaremos, llegamos a la Constitución después de un levantamiento armado. La reforma de 2024 se logró sin tomar una calle, sin tomar una oficina. Es producto de la transformación profunda que se vive en nuestro país. En este marco, Hugo Aguilar Ortiz aseguró que a partir de ahora se hará justicia para todo el pueblo de México. Que el esfuerzo que han realizado, el voto que depositaron en la urna el día 1 de junio va a tener resultados. Tengan la confianza que a partir de hoy vamos a trabajar incansablemente por un nuevo modelo de justicia. Una justicia que mire hacia abajo, una justicia que destine los recursos, los esfuerzos y la inteligencia para hacer justicia a todos aquellos que habían quedado excluidos del aparato judicial. Al final del acto ceremonial, el ministro presidente pidió a la ciudadanía un voto de confianza y concluyó con 3 vivas por México. ¡Vivan los pueblos indígenas de México! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González.
La Facultad de Derecho de la UNAM extendió una felicitación a las y los nuevos integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacó en particular al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, así como a las ministras Sara Irene Herrerías Guerra y María Estela Ríos González, y a los ministros Irving Espinosa Betanzo y Arístide Rodrigo Guerrero García, egresados de esta casa de estudios. Asimismo, envió una felicitación a todas y todos quienes serán titulares de juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación. Es momento de hacer una pausa y continuamos con las noticias. Al regresar, quedó formalmente instalado el Tribunal de Disciplina Judicial. Agradecemos que continúe con nosotros y le informamos que en los primeros minutos de este martes quedó integrado el nuevo órgano de administración judicial, una vez que el Senado de la República y el Pleno de la Suprema Corte realizaron las designaciones correspondientes. El nuevo órgano de administración judicial quedó integrado por Zurit Berenice Romero Domínguez, José Alberto Gallegos Ramírez, Lorena Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y Néstor Vargas Solano. Mediante insaculación se designó a Néstor Vargas Solano como el primer presidente del órgano de administración judicial, quien durará en el cargo 2 años. Los integrantes del nuevo órgano de administración judicial indicaron que la reforma al Poder Judicial de 2024 responde a la exigencia social de contar con un Poder Judicial libre de corrupción, ajeno a privilegios y más cercano al pueblo. Trabajaremos para que cada decisión administrativa fortalezca la función jurisdiccional. La austeridad será norma, no excepción. Cada peso será auditado, cada plaza será revisada, cada readscripción y adscripción será transparente, porque no hay justicia sin honestidad. Impulsaremos una carrera judicial basada en el mérito, libre de favoritismos. El pueblo de México exige una justicia cercana, expedita, transparente y humana. Un poder judicial como espacio seguro ante la injusticia, donde sus derechos son protegidos sin importar su condición social o económica. A eso contribuirá este órgano. Esta etapa de renovación es muy importante porque fortalece y trabaja conjuntamente con todos los órganos del Estado. Porque siempre lo he pensado, somos un solo Estado mexicano. Así, el Poder Judicial evoluciona en uno más cercano, confiable y al servicio del pueblo. Desde este órgano de administración judicial, construiremos un sistema de justicia que no solo sea más eficiente, sino también más humano, incluyente, accesible, para todas las personas, sin importar su origen, lengua o condición. Trabajaremos para que cada acción esté guiada por los principios de igualdad, respeto, dignidad. Pondremos en el centro a quienes más lo necesitan. Hoy el pueblo de México manifiesta la esperanza de una justicia real y verdadera para todos y para todas. Una que sea plural, diversa, austera y transparente, de puertas abiertas y cercanas al pueblo. Una en la que todas y todos confiemos en ella por sus resultados. Ahora es momento de enlazarnos con mi compañero Óscar González, quien tiene los detalles de la instalación del Tribunal de Disciplina Judicial. Adelante, Óscar, te escuchamos. En la instalación del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Federación, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Efectivamente, y que contó con la presencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, de ministras y ministros del Tribunal Constitucional, así como con la representación del Poder Ejecutivo por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y de magistrados del Tribunal Electoral. En la ceremonia se impuso la toga a los nuevos magistrados del Tribunal de Disciplina y se entonó el himno nacional. Ya en la toma de protesta, la presidenta del tribunal,
magistrada Celia Maya García advirtió de forma clara y contundente que en el organismo a su cargo no se tolerarán conductas inadecuadas. Veamos. No se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes en la administración de justicia. No es admisible la impunidad de los malos juzgadores. Es inaceptable el retardo en la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de la judicatura. La actual reforma judicial ha erigido un tribunal de disciplina judicial que cuenta con un conjunto de atribuciones que le confieren competencia y funcionalidad. En el auditorio José Vicente Aguinaco, la magistrada presidenta dejó en claro que el pueblo de México fue quien tomó la decisión de elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial y nadie más. Así lo dijo. La voluntad de la ciudadanía se expresó en los comicios extraordinarios celebrados el 1 de junio de este año. Este gran acontecimiento confirió legitimidad democrática a los nuevos funcionarios del Poder Judicial. Nadie puede atribuirse el haber llevado a los candidatos a los cargos judiciales. Solo al pueblo se debe la decisión de elegir a sus ministras y ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces. Con ello se robustece la independencia judicial. En su mensaje, la magistrada Maya García añadió que se demostrará a todos aquellos incrédulos que la reforma al Poder Judicial es pertinente y que será exitosa. Por ahora, el reporte que tenemos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar, por tu reporte. Continuando con la información, este martes quedó instalado formalmente y en su totalidad el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la integración de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho y el magistrado Gilberto de Guzmán Batis García. Este último ocupará la presidencia del órgano electoral a partir del 1 de noviembre de 2025. En sesión solemne, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, destacó que la Sala Superior resolvió en tiempo y forma 5.561 medios de impugnación relacionados con la elección judicial entre el 16 de septiembre de 2024 y el 28 de agosto del año en curso. Una vez más, nuestro Tribunal Electoral cumplió con la ciudadanía y con México. De frente a un proceso electoral novedoso y por ende particularmente complejo, y no obstante el hecho de que el tribunal siempre estuvo al acecho, también este tribunal siempre entendió su papel de última instancia en materia electoral en nuestro país. Señaló que a partir de ahora cuentan con un pleno de la Sala Superior fortalecido, con perfiles experimentados, profesionales y que brindarán una enorme aportación a la justicia electoral. Por otra parte, dio la bienvenida a las y los magistrados que integrarán las 5 salas regionales del Tribunal Electoral. A la sesión solemne asistieron el ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, así como ministras y ministros del Tribunal Constitucional del país. El Poder Judicial del Estado de México publicó los cambios de adscripción de diversas juezas y jueces especializados, adscritos a las unidades de gestión judicial en ejecución de sanciones penales, de acuerdo a lo establecido en la reforma judicial. La magistrada presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras, indicó que se revisarán los sueldos, las vacantes, los recursos financieros y las propiedades del Supremo Tribunal de Justicia durante el proceso de transición, además de que se plantearán ajustes presupuestales. Habitantes de la comunidad de El Oxochitlán de Flores Magón
iniciaron un plantón frente a las instalaciones del Poder Judicial de Oaxaca en Boca del Río, en demanda del cese a la persecución de activistas defensores del río Xanga Ndaje. Denuncian que hay cerca de 200 nuevas órdenes de aprehensión en su contra. El Poder Judicial de Guerrero alista la instalación del nuevo Centro de Justicia en Ayutla, el cual contará con juzgados de primera instancia penal, así como juzgados mixtos en materias civil y familiar, con el propósito de acercar la impartición de justicia a todas las regiones. Y en sesión solemne, 137 nuevas personas juezas y magistradas rindieron protesta de ley en el Congreso de la Ciudad de México. Son 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 34 magistraturas y 98 personas juzgadoras del Poder Judicial local. Forman parte de la renovación del Poder Judicial local derivada de la reforma constitucional en la materia. Legisladores hicieron un llamado a las nuevas personas juzgadoras a asumir el compromiso de impartir una justicia imparcial y cercana a las personas. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y de las leyes de que ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistradas y magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de México. Sí. Si no lo hacen así, que el pueblo se los demande. Muchísimas felicidades. Llegamos al final de este corte informativo. Agradecemos que nos haya acompañado. Le deseamos muy buena tarde. Hasta pronto.